¿Qué desayunaron hoy? Desayuné hoy yo. Mae, si un historiador no puede contestar el que desayunó hoy, estamos en problemas, ¿verdad? Vamos a ver, desayunamos gallo pinto, Ajá. huevo, salchichón, queso. Ah, muy bien. Es que eso desayunamos los historiadores. Yo pinto con huevo y salchichón. Desayunamos. Vos también te considerás historiador, así a la par. Tenés el descaro de considerarte historiador a la par de un historiador de verdad, weón. Discutir de dónde viene el gallo pinto. Es otro pleito histórico. Vamos a empezar por ahí. Okay. ¿Qué pasa con el gallo pinto? Contanos. Vea, yo tengo, o sea, no sé, yo tengo como una ametralladora de preguntas que de que hablo con la historiadora. Tengo muchísimas preguntas. O sea, bueno, empecemos por ahí. Gallo pinto. Bueno, de hecho, si quiero, ya después les amplío todo el montón de imaginarios que tienen las personas con un historiador, ¿verdad? Porque a mí me pasa que... Él es Jefferson Porras, historiador, investigador, posible futuro presidente ateo de Costa Rica. Que alguien ve una película vieja y me preguntan... ¿Te acordás cómo se llamaba la cuñada de la nuera del suegro de la prima del rey tal? No, te lo preguntan, te lo preguntan. Y uno así como... Yo diría Rita. Sí. A veces dan ganas como de responder algo así, ¿verdad? O también la gente se toma muy a pecho las películas que ve con alguna cuestión del pasado, ¿verdad? Y creen que eso realmente es así. Y te debaten y te cuestionan. No, pero esa no se casó. No, es una película, es un entretenimiento, ¿verdad? Oiga, pero qué maravilla. Bueno, la dinámica aquí es, nosotros hablamos un poco de paja, vacilamos. Bueno, ¿sí ya vio el programa? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Bueno, el gallo pinto. No, pero esto me interesa, A vos como historiador, ¿cómo te tratan, Macís? No, no me respetan, pero... Él es mi amigo Esteban Macís del podcast Biografía No Autorizada, mercadólogo, teatrero, comediante e historiador de cantina. A vos te preguntan que te reclaman si no sabes cómo se llama la hija segunda de la viceemperatriz de Rusia. Sí, no, de hecho un día a Beto y a Minor y a mí, que somos los podcasters de Biografía No Autorizada, un día nos mandaron de la UCM, creo, qué nos parece a nosotros, o que si podíamos hacer un estudio de las estatuas y monumentos basado en lo de León Cortés, de las estatuas que hay en Costa Rica y los monumentos y la gente, cómo se idolatra y nosotros nosotros despichamos la historia. Para ponerlos en contexto, bueno, Macís tiene un podcast que se llama Biografía No Autorizada, que básicamente es una biografía de broma, o sea, es verdad, o sea, tiene cosas, tiene datos reales, pero tiene cosas. Tiene datos reales, pero tan burdos como decir que Carmen Lira y Calderón Guardia eran novios, y se veían en el Parque de las Garantías Sociales, un parque que salió por él, entonces, qué maravilla. Sí, como que hay que poner subtítulos de sarcasmo por aquello. que diga Pérez que decirle a alguien que se llame Rita y la gente se vaya contenta, ay, me lo dijo un historiador. ya me voy por sí. Lo que puedes hacer vos es que cuando no se pasa algo, los mandás donde estos maes les van a contestar, algo les va a contestar. Eso es lo peor de todo, eso es lo peor de todo de la data, ¿verdad? O sea, que es como la persona que la conoce, digamos, tiene, o sea, y la ciencia en general, la persona que sabe, que aplica método científico, que aplica conocimientos, tiene dudas. Claro. La persona que lo vio en internet, está completamente segura. Claro, a mí, como experiencia curiosa y graciosa, a mí una vez me dijeron en son de broma, de verdad, pues, broma, ¿verdad? Como, pero desde que está Wikipedia ya como que ustedes están obsoletos, ¿verdad? Claro, es una persona que desconoce por completo cómo se hace la ciencia, ¿verdad? No fui yo, ese es el comentario que haría yo. Y ya pasamos de moda, ya. No, jamás. Pero es, digamos, el contexto como que es el mismo. Es como, por ejemplo, ¿cómo se llama la hija de la viceduquesa de no sé qué fue lo que dije? Si digamos yo le digo, sigamos vos le decís como historiador, honestamente no sé siquiera si ese personaje
lo Sí que sea. existió. Y se van donde Macís y Macís le dice, se llama Rita. Y entonces lo que van a decir es, ese mae sí sabe. Ese mae, ¿verdad? Para no ser historiador se esfuerza, mae. No, uno lo que hace, por ejemplo, cuando, por ejemplo, que da clases, que es como tener más gente y jóvenes que les gusta como preguntar muchas curiosidades, es como, bueno, yo no soy Wikipedia y no soy Internet, datos así específicos como fechas muy específicas de eventos muy específicos, evidentemente, para eso está Google, ¿verdad? Yo soy un historiador que hace ciencia y que interpreta cambios y procesos sociales. No Wikipedia que se aprende de memoria todas las fechas, ¿verdad? Entonces como que les queda muy presente eso y lo entienden y no lo reproducen más, pero no, uno siempre hace ese chiste. Y no te han dicho el típico que lo hacen con todas las profesiones, pero por ejemplo con informáticos. ¿Usted qué es informático? Me ayuda a imprimir. No te han dicho tu familia así como, ¿usted qué es historiador? Hágale la tarea de estudios sociales a Sofía. Sí, claro. Bueno, con mi familia no ha pasado mucho, pero hijos de amigos y amigos de familiares sí ha pasado mucho, que tienen algún estudiante en colegio y buscan algún tipo de ayuda. Yo sí dejo claro que no soy profesor de estudios sociales y no es mi área, pero si en algo puedo ayudarle a interpretar o facilitar la interpretación, con mucho gusto. Pero algo muy curioso que sí me pasa cuando mi esposo es historiador, ¿en qué años pasó tal cosa? ¿En qué año se murió tal cosa? Y me preguntan por hechos históricos que son como decirlo así, tabú, como lo de Juan Santamaría, ¿verdad? Y ese tipo de cosillas. Esa era mi primera pregunta. Ahorita la hablamos. No, hay respuesta. Eso es muy vacilón. El Gallo Pinto se atravesó solo entre... El Gallo Pinto es una traba entre yo y Juan Santamaría y su realidad o no. Lo del Gallo Pinto me lo han preguntado. Lo del Gallo Pinto me lo han preguntado. Al momento que uno analiza una cuestión cultural, tiene que hablar de la cuestión culinaria, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, ese comentario me lo hizo una vez un par de estudiantes que estaban peleando con un tema muy nacionalista diciendo que el Gallo Pinto era tico. Y yo, pero es que, mira, vivimos en Latinoamérica, maíz, harinas, arroz, frijoles, se come desde Paraguay para arriba. Y al que se le ocurrió mezclar arroz y frijoles no era un genio, ¿verdad? Era casi que lo único que había. Yo creo que... mezclar arroz y frijoles, que era casi lo único que había, no es así como una idea original. No. Ni innovadora. Se hacía en toda Latinoamérica porque era lo que es lo que hay. La realidad de abajo es lo que come. O sea, esa mierda la pudieron haber inventado alrededor del mundo con el simple hecho que hubiese arroz y frijoles. Sí. Y se llama diferente en todos los países. En Cuba le llaman moros con cristianos. Moros y cristianos, ajá. Moros con cristianos. Creo que hay una versión de esto. A ver, yo estaba viendo una película india. Una película india, que estoy seguro que era una película india porque al final era una película de terror y aún así al final todo el mundo salió bailando. Entonces... sí. Así sabe uno de dónde era la película para que no le quepa duda, ma. Es una película india de lo que sea. Puede ser una porno, ma, que al final sale todo el mundo bailando. Eso es importante en las películas. Pero el punto es que estaba viéndola y alguien habló acerca de comer arroz y frijoles. Ellos tenían frijoles. Los sí, ¿verdad? Claro. Hay frijoles, eso sería para el biólogo, ¿verdad? Siempre. Desde Vietnam y para acá hay frijoles. Verdad. Ajá, sí, en eso. Ok. Entonces imagínate que hasta el otro lado, lugares así tan inverosímiles como ahí, en una película india de terror, te encontrás con que alguien está comiendo arroz y frijoles. Y uno ve esa vara y uno dice, esa vara es Gallo Pinto. Y aquí la gente pelea si el Gallo Pinto se inventó aquí o no. Claro, hay todo un tema nacionalista con Nicaragua, que ya de por sí es un tema de otredades y de un poco de xenofobia, pero siempre pasa y pasa mucho. Bueno, de hecho, como dato, ya que no estamos grabando, como dato curioso con este tema de los frijoles, hay varios estudios que evidencian cómo el frijol en países latinoamericanos llega a sustituir la carne donde hay toda una cuestión de necesidad energética. Ajá, Entonces es una coyuntura muy curiosa de la guerra de Vietnam para acá, de la Guerra Fría para acá, hay un aumento en el consumo de frijoles, llega a sustituir la carne en clases medias. Sí. A mí me da no sé si una vergüenza, porque por ejemplo, cuando uno está hablando, por ejemplo, con alguien, un mexicano, mae, y un tercero pregunta, mae, como que vamos a desayunar mañana, mae, y uno, mae, arroz y frijoles, mae, y uno, mae, Gallo Pinto, mae, y ellos tienen toda la variedad, mae, de desayuno te sacan cualquier cosa, y yo, mae, que no nos insulten, mae, que no nos digan cosas, mae, que no, yo no sé si ustedes... Que no nos digan básicos, mae. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sí, en otros países, como ustedes comen arroz y frijoles todos los días, con lo duro que es
comer arroz y frijoles. Pero para eso está el gallo pinto. Se varía. Fran Evia decía, o sea, él te llama la atención igual de ellos las tortillas, que más bien uno va a México y uno dice, ¿dónde está el arroz? Ajá, exacto. Sí. y lo que se encuentra son como que arroz. En cambio, Fran Evia viene aquí y nos señala una cuestión muy, o sea, obviamente el maestro es comediante, entonces lo ve con su óptica de comediante, entonces hay un poco de burla ahí. Entonces aquí le ponen a todo arroz. A todo le ponen arroz. Entonces ustedes comen más arroz que los chinos. Lo decía el mae. Entonces iba, no me acuerdo a dónde, y el ingrediente secreto es arroz. O sea, a ticoburguesas. Entonces era como, no me acuerdo, chifrijo. El chifrijo es un hermoso, delicioso platillo que tiene y definitivamente arroz, ¿verdad? Ustedes saben que con el chifrijo a mí, yo un día estaba analizando, me parece muy curioso porque dentro de la cuestión culinaria costarricense es de los pocos platillos que yo veo como autóctonos de cierta forma y que ha penetrado en el imaginario social de clases bajas hasta clases altas. Bueno, no me gusta usar mucho ese concepto de clases, pero se come desde los barrios más elegantes hasta los lugares más... Es verdad, claro. El chifrijo es noble. Y hay todo un trabajo de investigación cómo debe ser un chifrijo. Y ahí... Con arroz sin caldo, con más aguacate, chimichurri, que no es chimichurri, es pico de gallo. Pico de gallo. Entonces, aquí fue... Y hay toda una disputa de legal por quién inventó el bendito chifrijo, exactamente. ¿verdad? Yo creo que es de los pocos platillos que yo veo que de verdad se come. Desde Buenos Aires de Punta Arenas lo encontrás en un bar o en una casa hasta Peñas Blancas. Eso suena como que hiciste la investigación. No, empíricamente. Muy curiosamente, una vez me tocó hablar sobre eso, sobre cultura culinaria, y la persona que me puso a dar el curso hablaba mucho de croquetas de atún y unas cosas. Y yo decía, bueno, yo no sé en qué lugar de Costa Rica se come esto, ¿verdad? Pero al menos yo no lo vi. En Escazú. Sí, yo creo que... Cualquier cosa que sea croquetas, usted lo consigue en Escalante, en Escazú. Iba muy por este lado. Yo decía, tienes que ir a hacer una investigación ahí donde... Sí. A mí me hace mucha gracia la tergiversada de platillos. Por ejemplo, ensalada fría. No me acuerdo con quién choqué un día. Me dice, mae, eso no es ensalada. ¿Por qué no le dice caracolitos con atún? Mae, yo no sé. Yo me lo tragué ensalada fría y ya. Así crecí. Sí, ensalada rusa. ¿No les ha pasado que es también muy... Ensalada rusa. Yo tengo una amiga rusa. Tengo una amiga rusa que decía, ¿por qué le dicen a esto ensalada rusa? ¿Por qué le dicen a esto ensalada rusa? La ensalada rusa no es así. No es así. Y yo le decía, y eso que... hay un término para una vara porno que no te va a gustar para nada, madre. Si estás haciendo esta rabieta con la ensalada. Sí. Me genera curiosidad porque también a veces pasa mucho que es provincial. A veces en términos provinciales se le llama diferente. Y también, bueno, desde mi punto de vista, también es una cuestión de cambios culturales dependiendo de la provincia de Costa Rica. Hay gente que le gusta como homogenizar la cultura costarricense, que el tico es tico en todo lado y no es así. Eso es completamente... Se utilizan palabras diferentes de una provincia a otra, comportamientos diferentes de una provincia a otra. Bueno, el clásico chiste del melcochón. El melcochón y el baguette. El melcochón y el baguette. Y el baguette que ni siquiera es tico. Aparte de eso. Sí. Baguette. Es que había una panadería que se llamaba La Baguette, ahí en el centro de Chepe. No, eso es verdad. Ahí en el centro de Chepe. Y me parece que ahí vendían la barra de pan. Entonces, uno conocía esa vara, por lo menos mi abuela que vivía ahí, o sea, conocía esa vara como baguette. No sé si habrá... O sea, obviamente, creo que el pan sí se llama así, ¿no? En francés. Se llama baguette. El pan francés. Baguette, usted es una palabra... ¿Baguette existe? Baguette existe, sí, es algo. Es que la baguette es una barra de pan. Ahora pueden haber diferentes tipos de baguette. Ah, ok, pero baguette sí es una palabra en francés que significa barra. Barra de pan. Barra de pan, específicamente. Pero entonces a mí me hace gracia porque creo que hay un tipo de apropiación en donde, no, el tico con toda propiedad dice, ma, esto es baguette y punto, así se llama, ma. Claro. Tradicionalmente yo le he llamado baguette. Pero te da una cátedra, ma, esto no es baguette, esto son una manita, son 5 dedos, ma, claro. Una piña de pan. Claro. Y no les ha pasado, bueno, me genera también curiosidad de cómo en esa homogenización de la cultura, hasta culinaria de lo que estamos hablando, se deja de lado por completo lo que se come en Guanacaste y, bueno, más que todo en Limón. En Limón. Yo he escuchado, a ver, corregime Jefferson si me equivoco, yo he escuchado que prácticamente la identidad culinaria más
rica, digamos, del país está prácticamente en Limón. Exacto. Que ahí donde está la gastronomía, digamos. Usted le pregunta a alguien en la calle por la gastronomía de Chepe y le dicen qué significa gastronomía. No, es verdad, eso puede pasar. Entonces, es como... Porque la gastronomía nuestra tiene que ver mucho con... O sea, es una permeación de... No sé si es la palabra. De culturas, de cosas de los dos Américas, digamos, del sur y del norte. Correcto. ¿No? Y entonces, la cocina va a ser así inevitablemente. Entonces, te vas a encontrar muy poca vara que hayamos hecho como nosotros. Sí. Creo que algunos picadillos. Creo que es el único lugar de... A ver, no sé si sabes. Es el único lugar, creo que de América, donde se come flor de Itabo. Entonces, como que el picadillo de flor de Itabo parece que es como una vara que no se come en ningún lado. De hecho, los nicaragüenses parece que nos critican por la flor de Itabo, que dicen, ustedes, los ticos que comen flor de muerto. Sí. Porque esa es la flor que está en los cementerios. Entonces, para ellos es fucking atroz y lo segundo, estoy totalmente de acuerdo con ellos, comer picadillo de flor de muerto. Claro, y tenés razón, bueno, primero que sí, evidentemente la cultura culinaria limonense es riquísima, pero no se toma como un imaginario nacional. Se habla de cocina limonense, cocina caribeña, sí, pero no se habla de cocina costarricense. Y eso me parece a mí muy cruel y una deuda histórica que también se tiene con estas personas. Como si estuvieran separados. Exacto. O sea, mínimo hay una frontera. Quitaron la frontera quitaron el no pasar por el Surquí, pero hay una frontera culinaria. Como hace 100 años no podían pasar de Turrialba para acá. Ahora hay ciertas costumbres que también parece que hay un bloqueo sistemático, ¿verdad? Ese sí, que he hecho mierda. Vea todo lo que hay. Sí, que he hecho mierda. Ahora, yo digamos, ay, puta madre, pero es que ponete a pensar, huevón. Vas a otro país, vas a México. ¿Cuál es la comida favorita? Ok, ¿cuál es la comida costarricense favorita? Yo les digo, rice and beans. Yo siento como que, o sea, esa es mi comida, digamos. A mí me encanta el rice and beans, digamos. Entonces es como, puta, madre, yo estoy haciendo, o sea, yo soy parte de la gente que hace eso. No, o sea, como que cuesta mucho. Sí, y bueno, no sé si también les parece curioso el hecho que la identidad culinaria costarricense no es muy consolidada o para nada consolidada, porque ustedes van a México y en México se comen tacos cada 50 metros. Si van hubieras puesto, es que México es la cocina mexicana, estamos hablando de que es patrimonio de la humanidad. Yo creo que junto con la peruana, o sea, en Latinoamérica las dos son las más se dan no sé si han tenido la oportunidad de estar en El Salvador. En El Salvador ustedes ven una venta de pupusas literalmente cada 50 metros. Totalmente. Yo estuve en El Salvador, de hecho. Y usted topa con cualquier salvadoreño, te haces amigos y a la media hora te dice, ¿ya comiste pupusas? ¿Ya comiste pupusas? Qué bueno, y te llevan a comer a donde ellos consideran que es el mejor lugar de pupusas. Y a todo restaurante que usted va a haber pupusas. Sí. Eso no existe, eso no pasa en Costa Rica. No hay una identidad culinaria así de consolidada, ¿verdad? De hecho, yo creo que eso va de la mano... tanto la identidad de que un día un comediante estudiante mío decía que tenemos de todo en la casa, pero hoy pagaron, voy a pedir Uber Eats. Exacto. Entonces es esa vara, o sea, uno no disfruta la vara. En la casa hay olla carne, en la casa hay arroz con pollo, y por eso se pierde eso de no ofrecerle a un extranjero algo, porque vamos a Taco Bell, justo lo que critica Frank, Taco Bell. De hecho pasa, hay extranjeros donde no hay Taco Bell en su país y vienen a Costa Rica a comer Taco Bell. No, de hecho, Frank Evia venía a comer Taco Bell. O sea, esto es verdad. Ellos grabaron un video y todo porque en México no hay Taco Bell. y yo los veía comer a Frank ya no me acuerdo quién, creo que era Félix que estaba con él. No me acuerdo, o sea, yo los veía... No, Félix sí conoce Taco Bell. Era otro mexicano, no me acuerdo quién era. Era Talavera. Sí, yo los veía comer. No, Talavera no era. Bueno, yo los veía comer Taco Bell, mae, y yo con una vergüenza, mae. yo, mae, por favor, mae, porque ¿qué están comiendo, mae? Esto es una atrocidad y está aquí en Costa Rica, Taco Bell, es hasta un poco xenofóbico, no sé. Y de hecho uno empieza a evidenciar esto si ustedes se ponen a pensar, si yo viviera en algún otro país y quisiera poner un restaurante de comida costarricense, primero, ¿qué tanto puede calar esto en el público de otro país, verdad? Que sea una cuestión distintiva. ¿Y qué pone usted en el menú? Es todo un tema. No, y yo pienso que está tan distorsionado la identidad culinaria de este país que entonces
un restaurante fino, no voy a decir lugares, pero un restaurante fino pone picadillo de arracache, 4 rojos y uno, oh, mae, hoy me pagaron, voy a comer picadillo de arracache, mae. Y esa es Para otra- llevar a una huila, mae, porque eso es un súper platillo, mae. Esa es otra cosa. Lo que escasea por lo general es más caro. Bueno, es una cuestión de mercado, ¿no? Oferta-demanda. Ustedes van a restaurantes de comida típica, entre comillas, y lo típico es la cuenta que usted le... Sí. Yo he ido a lugares donde Correcto. un gallo de salchichón, usted ve en el menú 2.500 colones. Usted dice, bueno, pero con 2.500 puedo hacer una rueda en mi casa, ¿verdad? Sí, sí. Mae, pero puedes ir al mercado en la mañana, ¿no? Exacto. Toda la... Sí, sí. De hecho, por dicha, bueno, a manera de spot publicitario y de buena fe, me parece que los mercados, tanto Central como Borbón, han tratado de sostener mucho esa identidad culinaria. Sí. Ujú. Pero ¿Verdad? no toda persona se siente cómoda comiendo en un mercado. No sé por qué, si todo bien, pero... Bueno, esto fue la última vez que comí en el mercado. Tal vez era, o sea, no, sí fue no fue hace tanto tiempo, pero estaba, una de las cosas que me molestó es que era yo me sentía muy hacinado, Ujú. ¿ok? Entonces, o sea, mucha gente alrededor muy cerca. Sí. Entonces, para comer eso a mí bueno, para todo en realidad, pero digamos, para comer eficientemente me pareció como muy... Entonces, en cambio, esos restaurantes, el espacio es lo que es caro, ¿verdad? Claro. O sea, Claro. el espacio libre es caro. Y el prestigio que estás comiendo ahí, mae. Sí, No, hombre, claro. porque la comida del mercado es buenísima, Sí, weón, claro, y es sí. tan buena como el otro lugar. Lo que pasa es que lo que estás comprando es un poco de comodidad de que no te estén masticando en la oreja. Exacto. Que eso es Exacto, parte ¿no? del... Exacto. Sí. Que esa vara es parte... Que también es un poco me parece que tiene que ser parte de la experiencia. O sea, la experiencia es toda una Exacto. cosa y hay que hacerla, pero... Sí, yo he notado pero sí tiene esas varas que sucede mucho que extranjeros los llevan a comer al mercado central. Ajá. Porque efectivamente se come rico y barato. Y sí, comida costarricense. Y también pasa mucho en esos restaurantes caros que llevas comida típica costarricense y no cocina un costarricense. Ah, qué fuerte. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces, en resumen, el gallo pinto, entonces, no... Ah, no. Eso se come en toda Latinoamérica. Entonces, No, el descartado. gallo pinto, pero es una de las cosas que pondrías en un restaurante costarricense definitivamente. Por supuesto, Sí. por supuesto. Y con los acompañamientos típicos del gallo pinto costarricense, ¿verdad? ¿Cuáles serían los acompañamientos Típicos. Queso, típicos? natilla, Queso, huevo, natilla. Queso Y- frito. sí, y salchichón, que es muy de acá Salchichón. también, ¿verdad? El salchichón es muy de acá. Es muy de acá. Ustedes pedir salchichón en otro lugar es otro mundo, es otra cosa. Ajá. Los embutidos no se consolidan mucho. Los embutidos son muy consolidados en Costa Rica, no sé. Que bueno, tengo una pregunta porque escuché una historia que medio tiene lógica para mí. El salchichón le dicen Silverio. Le dicen Silverio. Ese es como el nombre de los expertos carniceros. ¿Y de dónde viene? No. No tengo la más mínima idea. Tengo un familiar que se dedica a esto, pero nunca le he preguntado de dónde viene el Silverio. El nombre Silverio no... Porque lo que yo escuché Que era que Ajá. el caballo llanero solitario se llama Silver. Silver. Y como lo que está aquí a veces entre la jerga, mae, se come carne de caballo, el salchichón barato, ahí viene como la asociación. Entonces ahí está la... Esto que dices es muy interesante. Vea cómo la memoria histórica social se va formando, porque esto que vos decís es probable que sea así. Nada más- Pero nada cómo más se para- consolidó esa idea de tal vez 5 personas se consolidó en un montón de personas. No, nada más para ¿cómo se llama? Para ir llevando el marcador para no confundirme. Ok, historiador real 0, historiador falso 1. sí. Tengo que reponerme. No. Vamos a reponernos. Ok, no se preocupe, mae. Yo sé que usted no sabe, lo haga golear porque usted no... Yo sé que hay cosas que usted no está seguro, no sabe y este mae puede inventar la respuesta, mae. No es que yo lo vi. No, es que yo investigué en Sí, el archivo. y esta es de las mae, partes- puta, hubiera dicho que investigué en el Archivo Nacional. mae. Exacto, mae. Encontraste un Mae, esta es de documento las... ahí. Exactamente. Mae, es curioso porque yo, digamos, ya la explicación de Macís es mejor que ninguna. Para mí, ¿entiende? Entonces, si a mí alguien me pregunta, voy a llegar y decir esa carajada. Mae, pero pregúntele vea, para la próxima lo voy a invitar, mae. Pregúntele a su compa carnicero, porque eso sí quiero saber, mae. Usted no le cuadran ese tipo de datos. ¿A dónde llega tu curiosidad? ¿Dónde están las varas más raras que usted sabe de historia, mae? O sea, que usted diga, puta, mae, solo yo sé esto
de los historiadores que conozco porque porque esta fue mi pasión, digamos, mi éxtasis. Sí. Bueno, mi éxtasis es con la historia política, económica, principalmente de las élites costarricenses. Mi tesis de maestría es esto, analizar a la élite industrial en el contexto de industrialización. Entonces yo lo que agarro es del 49 al 82, analizar dentro del proceso de industrialización cómo se consolidan estas élites que a partir de los 80 se meten a la banca privada y ahora son la élite política y económica del país. Entonces yo trato como de sacarle, no trapos sucios, sino ver cómo juegan dentro de la política para las políticas públicas, acomodarlas a su modo. Que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es un tema presentista, porque lo estamos viendo a más no poder, cómo empresarios industriales, privados, manipulan las decisiones políticas. Entonces yo hago eso del 49 al 82 dentro del contexto de industrialización. Entonces empiezo a descubrir que la Cámara... Bueno, no voy a decir que hay una cámara ahí donde hacen reuniones, hacen desayunos. Por mí no hay problema, ¿verdad? Ahora por sí las personas que la ven, no creo que me vayan a acusar mucho. Igual es pasado, entonces como que todo bien, ¿verdad? Resulta que es pasado, presidentes de la Cámara de Industrias, cuando están peleando por la ley del 59, que es la ley de protección y desarrollo industrial, que duraron 10 años peleando por ella porque les iba a quitar un montón de impuestos, que ese impuesto que les quitaron a ellos no los empujaron a nosotros con el IVA después, porque el Estado no podía dejar de percibir esa plata, entonces pagamos lo que ellos no. Entonces empiezan a hacer desayunos, empiezan empezando a enojar, a dar regalos a diputados, empiezan a hacer reuniones de almuerzo en el country club, en el tenis club, y usted lo empieza a evidenciar al momento que se empiezan a votar esas cosas. De hecho, encuentro documentos de la Cámara donde se destina una cierta cantidad de dinero para estas fiestas y desayunos con diputados y este tipo de personas de la política y ministros de industrias. Entonces, ese tipo de detalles a mí me apasionan mucho porque me permiten entender cómo se maneja la política actual también. Entonces, como que vas viendo por qué va a ocurrir, porque esto está así de intoxicado, ¿verdad? Claro. No, y qué loco que eso que a vos acabas de decir, de esto me enoja mucho, y lo que estábamos hablando antes de grabar de que es la forma de ver la historia. Porque estamos acostumbrados en Costa Rica. Cuénteme cómo era Juan Santamaría, de verdad que era un tamborcillo y que la mamá era y pedía una pensión de 2 pesos. Mae, y ahorita estamos desgranando y vemos que va con la vara social y que tiene que enojar. En algún momento tiene que enojar, mae. Ese es el punto, que a las personas les aburre mucho tal vez porque piensan que la historia son unas cuestiones anecdóticas de datos muertos, llanos, que ya no sirven, sino que... Escuela para todos. Cuando empezamos a entender que esos procesos sociales desembocan en lo que hoy somos, uno empieza a entender por qué todo se comporta o por qué todo funciona de esta forma. Entonces genera reacción en las personas, asombro, enojo, decepción o hasta placer de entender a dónde está parado. Cuando a un profesional de este tipo de cosas le llaman futurólogo o futuróloga, eso tiene que ver con... ¿Es un historiador? No, digamos... Necesariamente, no. Los historiadores tenemos una frase que repetimos mucho, que la historia o el pasado, a través del pasado entendemos el presente y nos ayuda a tomar mejores decisiones a futuro. Pero no predecimos, podemos ver patrones, exacto, porque la historia termina siendo de cierta forma cíclica, se repite. Eso no es un decir nada más así como chancleta. O sea, yo lo he escuchado varias veces y es que la historia se repite. Dentro de los procesos sociales sí hay episodios que se repiten y bastante seguido. Entonces uno empieza a ver ciertos patrones de 100, 150 años de cambio social. O sea, hay un proceso económico, la gente se cansa, hay una cuestión de levantamiento y... Qué loco, mae, que se repita, digamos, ese patrón y que no haya habido forma de... O sea, saber que se repite y que no se haya hecho algo como por cambiar el curso porque cuando viene la vara mal. Claro, digamos, desde la historia tratamos de aportar un granito de arena para tomar mejores decisiones a futuro. Decimos, bueno, esto pasó así, se tomaron esas decisiones, desembocó en esto que somos hoy y podemos tomar mejores decisiones a un futuro viendo lo que pasó, ¿no? Pero el problema es que lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que publicamos, por lo general nunca llega a los tomadores de decisión. Ay, mae. Todo lo que escribimos, fuerte. Los tomadores de decisión lo toman porque hay sectores económicamente muy poderosos que están atrás de sus campañas políticas, pero no por... A ver, desde muchas universidades se hace mucha ciencia y se hacen cosas interesantísimas, pero el Estado, todo eso, y siendo el mismo Estado que la financia en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los estudios económicos que se hacen, etcétera, todo eso se lo
a la basura. Es muy loco porque es como que los historiadores, la función del historiador es, vean lo que pasó, cómo se comportó la sociedad. Y de hecho, parafraseando, hay una frase: los pueblos que no saben su historia están condenados a repetirla. Y es cierto lo que vos dijiste, y pasa. Sí, no, totalmente. Lo que a mí se me hace es como que es una frase que la escucho muy a menudo y entonces me hacía una frase cliché que podías venir de libros de autoayuda, o sea, a eso me referí con... pero parece que sí claro. tiene data importante. Claro. Yuval Noah Harari es historiador, ¿verdad? Sí. Ok. Es como ese es como han habido otros así como famosos comercialmente que hayan escrito un libro que trata de historia, ¿verdad? Sapiens. Sí. Bueno, dentro de la comunidad historiográfica hay nombres muy pesados. Peter Burke, sociólogos también que han aportado mucho a la historia, Pierre Bourdieu. Dentro de la historiografía costarricense también hay nombres muy pesados que sus trabajos son muy fuertes para entender una historia total. Ajá. Ellos se meten con temas como explicar la Europa medieval, por ejemplo. Entonces brindan un panorama tan amplio que sus estudios son base para otros muchos estudios. Qué interesante. Son casi que religiosamente usted tiene que partir de las conclusiones de esos autores para tener más claro ese panorama, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay nombres muy... estoy tratando de recordar uno ahorita. Ricardo Fernández Guardia es como un empírico. Sí, es un historiador empírico porque en Costa Rica se empezó a dar la carrera hasta que se abrió la UCR en los 50 y después en los 70 se abre la escuela. Sí, porque si uno lee la biografía de estos maes, sale historiador. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ricardo Fernández Guardia, hasta Monseñor Sanabria, ¿no? Sí. Es que también la labor del historiador es muy maleable porque una persona que se metan... Yo conozco historiadores empíricos y bastante buenos, ¿verdad? Tal vez no tienen una formación tan sólida en cómo hacer ciencia, pero hacen estudios de fuentes muy buenos. Conozco carajos que se meten al archivo y a la biblioteca y pasan ahí meses y años y publican cosas tal vez no científicas, pero que termina siendo interesante de leerlas, ¿verdad? Pasa mucho también que la historia no necesariamente se hace desde la academia. Hay que tomar mucho en cuenta la voz de las personas que son parte de esa historia. Claro. Y ahí viene una discusión que va a desembocar en Juan Santamaría, que ya lo íbamos a tocar, sí, que es la tradición oral dentro de la historia. Con el tema de Juan Santamaría, lo que decanta a decir que sí existió este chavalo es la tradición oral. Porque como ciencia no hay un documento, no hay una crónica de guerra que diga efectivamente Juan Santamaría quemó el mesón. No lo hay. Simplemente hay una tradición oral muy consolidada de muchas entrevistas que dicen que sí existió y que sí estuvo ahí y que lo quemó. Entonces hay que tratar de viendo las fuentes que hay, donde sí existió varios Juan Santamaría, donde sí varios murieron en la guerra y donde hay una tradición oral que dice que efectivamente existió y gente que lo vio y eso va de boca en boca. De ahí hay que por el momento, hasta que no haya una fuente que lo niegue por completo, hay que decir que sí existió. Qué fuerte. Esto está interesante. No hay un hombre viajero que diga que... Exactamente. Vamos a escuchar a Silvia, que siempre está fuera de cámaras, pero que ahorita nada más vamos a escuchar la voz porque tiene una pregunta. Juan Santamaría no sería más bien, no sé, como en el imaginario puesto por la oligarquía, digamos, como un símbolo chauvinista, como para unir la identidad nacional. Es parte de ese proyecto. Cuando se da el periodo liberal, que uno de los objetivos de los liberales era consolidar el Estado-Nación. A ver, desde el momento que Costa Rica se hace independiente en 1821, bueno, hay que empezar a crear un país. Eso no es tarea sencilla, ¿verdad? Bueno, ya hay que marcar límites, hay que ver quién manda, que eso es todo un tema. Hay que ver qué sistema económico vamos a aplicar, porque ya hay que empezar a quitar los reales, hay que empezar hasta acuñar una moneda. Pero en las cosas que hay que formar también es costarricenses. Claro. Que eso no es tan fácil, porque en ese momento existían los regionalismos, existía el herediano, existía el cartago, existía el josefino, existía el alajuelense, no el tico, no el costarricense. Entonces, hay que empezar a crear una historia que involucre a todo esto para empezar a crear un sentimiento nacional, porque si no, no hay costarricenses y sin población. Eso es puro marketing. Prácticamente. Entonces, cuando se da este periodo de liberalismo, bueno, hay que empezar Exacto, hay que empezar a crear símbolos hasta nacionales. Son tocayos. Juana de Arco. Sí, ¿verdad? Porque hasta proponen esto. Todos los países tienen un héroe.
Hagamos el de nosotros. Sí, sí. O sea, entonces el punto es que al momento... O sea, lo que estás diciendo es que nuestra Juana de Arco es Juan Santamaría. No, yo no creo en Juan Santamaría, de hecho. Ah, No, Minor no vea esto. Minor no vea esto porque... digamos, ¿Vos no crees en Juan Santamaría? No, yo no Ok. creo. Cuando se tiene que construir ese Eso estado de sale, nación, eso- se inventan mausoleos, estatuas, se empiezan a crear héroes. Ajá. Que en ese momento presidenciales y la gente no se identifica mucho con esos héroes presidenciales, ¿no? Y de Mora, élite. Juanito. Entonces sacan este tema de que la mamá de este chaval fue a cobrar una pensión, que efectivamente es así, se le da la pensión, etcétera. Entonces, claro, Es verdad. hay- a mí se me olvidó esa historia. hay un héroe. Vos me preguntaste y yo... Entonces se aprovechan del hecho de que hay un chavalo de clase, bueno, en ese momento de clase baja, es un 90% de la población, que murió por su país Ajá. sin pedir nada a cambio. Ajá. Entonces, claro, se vuelve el héroe perfecto y aparte de eso ya muerto. Claro. Vos puedes inventar lo que quieras de ese héroe ya muerto. Perdón, de hecho, hay una vara muy graciosa porque yo fui a hacer stand-up a México en el 2015. Y entonces yo tenía una amiga conocida, nos conocimos por Messenger y nos llegamos a ver y la mamá me llegó a llevar al castillo de Chapultepec. Entonces yo le cuento de Juan Santamaría y me dice ella, sí, aquí se llama el pipilo, el pipila, una cosa así. Es un mae que y es más heroico todavía, porque es un Pipila, mae sí. que se pone unas tejas y pum, le van disparando y más, pum, 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 pum. Y yo, ese es Juan Santamaría, mae. Sí, sí, sí. Sí, sí. El relato heroico tiene que estar, porque ¿qué sentido tiene que este chavalo lo que hizo lo hubiese hecho? No, sino que tiene que haber una cuestión heroica de hizo algo Sí, casi sí. imposible, murió de gratis por su país y entonces claro, eso es lo que se busca, ¿no? Que un obrero muera por su país, que se ofrezca y, Sí. y entonces era un héroe perfecto, ¿no? Claro. Qué Lo que fuerte. lo que sí no existió Fue Jesús. No, mentira. y La Perdón estatua a la tiene gente Juan Santamaría creyente. porque es de un haitiano. Perdón a la... y sorry ahí si se hieren susceptibilidades religiosas, pero sí, el tema de la negrita es otro tema que históricamente sí El hay tema. pruebas de que no, ¿verdad? Let's do this. Ok, vamos a ver. O sea, haitiano no era un africano. La estatua. La estatua. Se basaron en un héroe haitiano. En un héroe. Es lo que... Sí, es un héroe haitiano. La estatua es de Juan Santamaría. No, yo tengo entendido que el escultor se basó en un rostro, creo que francés. De un franco. Era un francés, pero era negro, africano. O sea, Sí. era como esa el modelo. Sí, a Juan Santamaría era tan fácil de construir como héroe que hasta se le podía dar el rostro que se quisiera. Sí. Hasta guapo se podía hacer. Lo mismo que pasa con perdón, No, y Macís. que yo tengo, que haya oído, ¿qué pensás vos o qué tan cierto es eso de que esa falsa identidad o eso, que todo ese arco que hicieron fueron los Montealegre? En ese momento hay 3 familias económicamente muy, muy, muy poderosas. Cafetaleros todos, los Montealegre son uno. Los Mora y el otro, creo que son los Guardias. No, olvido realmente- Montetriste. Olvido el nombre del otro. Pero, Eso hubiera estado genial que hubieran apellido pero así. las Me hubiera encantado. del 70 para atrás, todos los presidentes se lo dividen en esas 3 familias. Sí. Entonces, al momento que ya se hace el golpe de Estado en los 70s, que fue un golpe de Estado, creo yo que para bien, porque ahí es donde Costa Rica rompe su tradición religiosa y empieza a ser más científica, más liberal. ¿Cuándo me dijo que iba a ocurrir eso? Eso es un periodo que, a ver, lo que hablábamos ahora, ¿no? Que no se nos habla mucho en el colegio. Para mí, ese periodo en el liberal, futuro, mae. el periodo liberal costarricense para mí es uno de los más importantes en la historia, porque a partir de ahí se crea una constitución, se saca del juego político a la Iglesia Católica y se hace un Estado más liberal. Fue que después, en los 20, se vuelve a hacer otro golpe de Estado y los cafetaleros y la élite eclesiástica vuelve al poder. Pero hubo un periodo de 40, 50 años que es un periodo liberal donde se avanza enormemente. Ok. Donde se fortalece la educación, se le quita la educación a las iglesias, sino que se lo da a profesores. Bueno, eso fue, sí, si eso estaba así, eso fue un gran avance, ¿verdad? O sea, que le hayan quitado a la iglesia, más bien la educación. Yo creo que es peor que haya iglesia metida en la educación que iglesia metida en la vara política, porque la vara política es como inevitable, pero en la educación, se puede evitar y con muy buenos resultados, Claro, me parece. y hay todo un tema político que preguntaba la compañera, y es que se le quita el poder de educación a la iglesia para dárselo a profesores para que forme Obreros. costarricenses. Ahí es donde se empieza a crear himnos nacionales, estatuas, héroes, y se lo empiezan a meter de memoria para que usted sea un costarricense y que si puede muera por la patria también, ¿verdad? Sí. Entonces es parte de
crear costarricenses. Todos se inventan todos los himnos habidos y por haber, todas las estatuas, todos los héroes. Cuando se acaban los héroes, se empiezan a hacer estatuas de expresidentes. Cuando se acaban los expresidentes, empiezan las vírgenes. El culto mariano, la Virgen de los Ángeles es parte de una oleada de vírgenes que salieron por toda Latinoamérica. Es verdad, la historia es la misma. Sí. Lo más interesante de todo, malditos, ustedes lo saben y yo estoy sorprendido por esto. Sí, ya todo eso se sabe. Pero igual me voy a seguir emocionando. Juana Pereira. Juana Pereira era un nombre genérico. Era un nombre genérico de ese tiempo. Ahora, lo que sí me enteré, entonces puede ser que Juana Pereira fuera, o sea, que digamos que la Juana Pereira original, o sea, esto pudo haber pasado. A la Juana Pereira original le dijeron, vea, usted va a decir, aquí había una virgen y esta es la virgen y ya. Porque era como la criada. Y eran como personas como o sea, con no sé, o sea, con poca educación y además de eso los tenían muy reprimidos, ¿verdad? Porque eran indígenas inclusive con afrodescendientes, ¿verdad? Era como este tipo de etnias que eran muy discriminadas. Y entonces era como la criada haga lo que es una esclava. Sí, o sea, sí. es como una esclava. Exacto. Entonces es como usted va a decir esto y esto y esto. Y cuando la Virgen de los Ángeles nos castigó. Está impidiendo hacer esto. El punto es que, digamos, pudieron haber habido varias Juanas Pereira que nadie se hubiera dado cuenta porque nadie sabe cómo era Juana Pereira, nadie sabe si existió Juana Pereira o si eran varias actrices, ¿verdad? O sea, varias criadas. De hecho que dos cosas. Juana Pereira suena como a esta vara de cuando tropicalizan obras de teatro, películas como Breaking Bad de Colombia, ¿verdad? Pero Juana de Arco, Juana Pereira. Entonces, Costa Rica, mae. Y lo otro que les iba a decir es que precisamente el lunes, no fue que yo me di cuenta y lo estudié, no. El lunes estábamos en las clases de stand-up en el teatro y un mae le preguntó a Pedro. Pedro es el dueño del teatro donde nos presentamos, que es venezolano. Mae, y como natural le salió. ¿Cómo se llama la Virgen de Venezuela? Ya, el mae le dice de dónde pertenece y le dice un nombre. Y yo, no me acuerdo el nombre. Y yo, ese es el barrio. Y me dice, no, ese es un indígena que la encontró. Y yo, sí. De hecho, aquí también. Con este tema de la Virgen termina siendo un sincretismo cultural porque se inventaron 3 vírgenes más que no, como decirlo así popularmente, no pegaron, no calaron hondo en los indígenas porque eran de los que había que cristianizar, ¿no? No calaron en los indígenas porque eran rubias, ojos claros, muy europeas. Se toman, de hecho, imágenes similares de europeas. Entonces la solución era hacer ese sincretismo cultural, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Que la encontraron indígena. Que sea morenita, negrita, por eso le dice la negrita. Ajá. Casualmente se encuentra en un lugar que había resistencia indígena. Estaban como tratando de pasar, o sea, había como una situación de paso de la gente de Limón, Turrialba, todo ese lado, por ahí, y había mucha, mentira, se estaban como uniendo esas culturas y había mucha discriminación. Entonces lo que yo leí, posiblemente eso está permeado por la iglesia, lo que yo leí es que, digamos, el sacerdote que yo lo que digo es, voy a decir, monta toda la vara, probablemente con ayuda del Vaticano, con unos fucking publicistas del Vaticano, eficientísimos, pero hijueputamente eficientes. O sea, qué brutos. Esos maes son los que deberían estar dando coach de marketing, de publicidad. Qué brutos esos maes, porque convencen a toda una población y se mantiene hasta hoy que pasó eso ahí. Claro, no, y fuerte, porque en la romería últimamente veo 2 millones y medio de personas que lo hacen, ¿verdad? Y sí. También es muy, muy curioso, con este tema de la iglesia es todo un tema dentro de la historiografía. Los historiadores no les gusta meterse mucho con eso, ¿verdad? Porque termina siendo muy polémico. Ya nos vamos a meter en problemas. Pero también, si vamos a hacer polémica hay que hacerla completa, porque... A ver. Fue puta madre, no sabía que había desatamos a la bestia, ¿verdad? Parece, ok, vamos, démosle. Si hablamos de achacar culpas, hace un poco me preguntaba un estudiante qué opinaba de que esa discusión de que los españoles tenían que pedir disculpas por todo el tema de la conquista, ¿verdad? Ajá. Es una discusión que se mantiene hace mucho tiempo, muy cansona. Muy cansona, sí. Y yo lo que decía es, bueno, pero
nadie le pide explicaciones a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ni por 1500 y el resto de años y todavía siguen. Exactamente. Y literalmente el Papa Alejandro VI es el que da permiso que los españoles hagan aquí lo que sean. Las bulas papales, hay una bula papal donde usted se le lee al indígena que si quiere ser cristianizado, primero que no habla español, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segunda, que mientras se le lee se le está golpeando con un palo. ¡Qué hijo de puta! Si no acepta, se le asesina. Entonces, bueno, la iglesia es todo un tema. Hasta hace 100 y resto de años. Si ustedes leen... Uno le dice en español, no, pero eso pasa claro. Actualmente. O sea, usted le dice en español, es que ustedes nos invadieron. No. A usted los invadió la Iglesia Católica. Claro. Y tienen una en cada barrio, por cierto. Claro. ¿Verdad? Claro. No, y eso que vos decís, yo no sabía, digamos, de que habían varias vírgenes candidatas, Yo me imagino, es que había toda una oficina de asuntos internos, Yo me imagino a todos estos más haciendo un focus group. Vea esta virgencita, ¿qué les parece? No, muy macha. No, peligrosa. Esta es de los irlandeses. No, esta no. Entonces... un poco... Sí, mae. Sí, es cierto, mae. ¿Quién sabe cuántas vírgenes sembraron, mae, en esa área, en esa jungla, mae? Y mandaron a las criadas, ¿verdad? A caminar por ahí. Un viernes a las 4 vamos a hacer un focus group aquí en Curriabat. ¿No? Y 40,000 colones la hora a los asistentes. Y muchas de esas tradiciones terminaban a sangre porque lo que hacían para cambiar esto, digamos, como para lavar, era tradiciones indígenas, por ejemplo. Una fecha, que es una tradición, fiesta indígena, lo que hacían era, no los dejaban y ese día era tal santo. Sí, grande, y la celebración gigantesca. Entonces, y la trataban de opacar. Con el paso del tiempo, claro, las nuevas generaciones indígenas y con todo el proceso de mestizaje, y la tradición indígena muere, ¿verdad? Aparte que habían 450,000 indígenas, según la historiadora Claudia Quiroz, y terminan 500. Ay, mae. Y así sin contar el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces... Pero se salieron mierda que somos. Con la fiesta de los diablitos y esa nunca va a morir. Eso es importante, mae. Mae, sí. En realidad sí. Puta. Es un fucking premio de consolación. Sí somos una mierda, ¿verdad? Los seres humanos. O sea, ¿qué clase de la cultura como una identidad, cómo se impone entre los mismos... Los animales... Deben tener cosas, supongo que tienen cosas parecidas, ¿verdad? O sea, pero, o sea, el resto de los animales, porque somos animales, pero digamos, la forma en que se manifiesta en la cultura, cómo se manifiesta en los humanos, pareciera que es evitable. Sí. Y me parece que eso es una ilusión. O sea, es inevitable que nos comportemos de esa manera. O sea, si nosotros llegamos a un planeta, si nosotros llegamos en este momento a un planeta que está habitado y lo que tiene son personas que están, digamos, parecidas a nosotros en el siglo, qué sé yo, 17, vamos a hacer un despiche. Vamos a ir a hacer un despiche, vamos a tomar ese planeta, va a hacer eso, güey. Sí, hay un concepto sociológico muy interesante, el de otredad, que el ser humano se concibe y se crea diferenciándose de otros. Y claro, el ejemplo más evidente en Costa Rica es con el nicaragüense. Siempre tiene que haber la cuestión de aquí todo está bien y allá todo está mal. El vecino siempre está mal. Entonces se critica al vecino. Entonces, criticando al vecino se crea toda una cuestión de identidad. Por eso es que, bueno, hay todo un tema con ese tipo de chistes, porque eso es lo que hacen, generar una otredad y un menosprecio. Lo que decía, si vamos a otro planeta, encontramos otra sociedad, no vamos a tratar de leer esa sociedad así, desde cero. Vamos a verla desde nuestra construcción. Totalmente. Y va a ser ese choque. A los españoles les pasó lo mismo. Llegar aquí, no concibieron al indígena como un ser humano, lo concebían como un animal, porque así estaba escrito, ¿no? Y tenían el derecho de matarlo y hacer lo que con ellos quisieran. Totalmente. No, es una... Inclusive, a ver... si nosotros... O sea, eso se mira con identidades culturales en el mundo. O sea, por ejemplo... Lo que está pasando en, qué sé yo, o sea, no sé, algo como TikTok, por ejemplo. La moda del TikTok va a permear en todas las áreas de TikTok hasta que va a extinguir cosas que podrían ser, que también podrían tener una identidad interesante, que podrían funcionar bien y de forma un poco más productiva. O sea, pasa con las películas. O sea, también. Entonces, como que de alguna manera, culturalmente, definimos una tendencia o un grupo de tendencias y aplastamos todo lo que no sea lo que había antes, lo que se estaba empezando a formar. O sea, como que
O sea, eso lo hacemos constantemente. No sé, siento como que esa es la Claro, vara. y desde que se da el proceso de globalización, todavía un proceso de globalización más acelerado, ya pongámosle con el Internet. Vos ahorita con el Internet te das cuenta si en Mozambique alguien le tiró una piedra a un elefante, ¿no? Y Sí. puedes apostar. Ujú. Y apostar con alguien por eso, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que ese tipo de globalización acelerada hace que el resto de tradiciones, costumbres e imaginarios sociales se pierdan de una forma también muy acelerada. Y aparte de eso es muy generacional. Nuevas generaciones no están muy vinculadas, primero, bueno, ni a la lectura, ni mucho menos a cuestiones sociales pasadas. Es muy presentista y muy visual, y que eso es peligrosísimo también. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el arraigo de una sociedad y una cultura, ¿verdad? Porque ahora les decía, por ejemplo, la festividad de los Diablitos, y es algo que, ok, quedaron 500 indígenas, pero esos 500 indígenas se encargan de que eso no se borre del imaginario histórico de las futuras generaciones. Sí. Pero, mae, y como vos acabas de acotar las nuevas generaciones, y eso no le importa. Por ejemplo, un día estaba pensando yo, mae, veinteañeros. Mae, vos ya no los escuchás decir un dicho, un refrán. Y si vos decís algo que no sé, a caballo regalado no se le mira el colmillo, se te quedan así como, ¿qué era eso? Sí. ¿Dónde dijeron eso, mae? Y yo creo que ¿Dónde hay también... caballos con colmillos? No, También hay que hacer como un mea culpa del asunto, porque yo creo que uno, a sus 20 años, muy probablemente los papás de uno pensaban exactamente lo mismo. Ajá. También es ese culto del pasado, que pensamos que nuestra generación todo bien y las nuevas todo mal, pero creo que uno fue parte de eso. Creo que los padres de uno y abuelos decían, no, estas generaciones yo creo que ya no les importa lo que no les importaba. Y muy probablemente los veinteañeros dicen exactamente lo mismo. Pero decías algo muy interesante, el tema ahorita de lo de... ¿Me recuerdas? Acabas de decir... El arraigo. Del arraigo. El arraigo es muy, muy interesante también porque el nacionalismo en las generaciones actuales jóvenes, yo veo que ya no permea tanto como en las viejas generaciones. ¿Te parece? Me parece mucho. Yo ya veo... Pero ¿y las gorras de Soy Tico? Y sí, que las ves en el aeropuerto, ¿verdad? Y porque te venden... Eso es arraigo. Te venden de una vez que eso es nacionalismo. Exactamente. Yo la lectura que hago de jóvenes de 15 para atrás, yo veo que ya no son tan nacionalistas, por dicha. Y lo veo en todo el mundo. Yo creo que es parte de ese proceso de globalización y migraciones aceleradas. A ¿verdad? ver, por dicha, ¿en qué sentido? O sea, es bueno, no, es que yo lo que siento es eso, o sea, que es ser nacionalista. O sea, al final yo digo, mae, sí, yo vivo en Costa Rica, pero ok, pero y es un lugar muy bonito. Ajá. Y me encanta vivir aquí y del gobierno y cochinilla y todo. Está bien. Claro. Pero digamos, yo, por ejemplo, estuve hablando mucho esta pandemia con mis colegas centroamericanos. Divertidísimo. Porque los centroamericanos es como, sí, ahí, donde ustedes, donde tienen agua potable, pero nos joden por esa mierda. Claro. O sea, nos joden por esa mierda. Sí, vayan, ticos, con porque somos unos... agua potable. Somos la Argentina de Centroamérica, mae. Sí. Y lo peor de todo es que las varas que nos dicen, uno es como... ¡Ey! ¿Qué razón tiene? con eso que... Solo lo que dicen es verdad. Comiendo sopa Maruchan para no hablar, man. Y lo peor de todo es que vienen... Y lo peor de todo es que viene gente, por ejemplo, de España. Y entonces viene gente de España y me dicen... Me encantan los nicaragüenses. O sea, la persona viene y me dice... A mí me encantan los nicaragüenses, para que sepa. Y yo es como... Ok, genial. A mí también me gustan. O sea, es como... Pero es como... Era como... Porque usted es xenofóbico de los nicaragüenses. Claro. O sea, digamos, a lo que yo me refiero con esto es que, digamos, para mí hay dos conceptos muy que hay que diferenciar, que los confundimos mucho. Es tener identidad nacional, ajá, que los que nacimos en un X país la tenemos, es inherente, somos parte de una sociedad, somos un conjunto, tenemos costumbres, formas de hablar, formas de expresarnos, formas de comer, etc. Todos los que nacemos en un territorio con una cultura tenemos identidad cultural. Pero nacionalismo es cuando se piensa que su identidad cultural es superior a otras identidades culturales. Ajá. Y ahí está el nacionalista mayor. Es el nacionalista mayor de Hitler. Pero, ok, venga, pero es que aquí es donde está esta carajada que es demasiado sutil. Porque la persona que piensa que no se siente superior a los demás, la persona que se siente superior a los demás inconscientemente, nunca lo acepta porque no se da cuenta, no tiene idea. Entonces es muy difícil cambiar algo
que uno no sabe. ¿Cómo se da cuenta? Cuando llega efectivamente una persona de Guatemala y te dice, "Ma, es que ustedes piensan que Sí, sí. carajo, ¿verdad?" Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de qué es lo que, en serio, nosotros somos así. Entonces, es como, sí, es esto y esto y esto y esta actitud. Yo tengo esa actitud. La gente alrededor mío tiene esa actitud, sí. Sí, sí. Pero hasta ese momento te das cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo sabes si sos nacionalista o no en ese tipo de aspecto? Conociendo las culturas, o sea, como poniéndole atención. Es el famoso dicho de que eso se quita leyendo y viajando, ¿verdad? Que la lectura es más barato y más... Pero desgraciadamente en Costa Rica no tiene una cultura de lectura como muy, muy fuerte. Yo me siento feliz cuando veo a alguien en el periódico, en el bus aunque esté leyendo el periódico. Y todavía más feliz está un libro, ¿verdad? Pero la cultura de lectura en Costa Rica no hay y por eso cuesta mucho quitar ese tipo de costumbres. Y yo lo veo mucho en generaciones ya 40 para arriba, que también es entendible por el contexto histórico donde se desenvolvieron, ¿verdad? Putas generaciones esas de mierda. No. Creo que esas generaciones tienen sus varas positivas y sus varas negativas. por supuesto. Y las nuevas tienen, por ejemplo, sus varas igual. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando son falsos nacionalismos, ¿verdad? Y el tico en sí es una persona que no... No, espérate, falso nacionalismo, ¿quisiste decir eso? Sí. Porque el nacionalismo es como, entendí, como malo, como exagerado, como... No, es que eso es lo que les iba a decir y a entender que, por ejemplo, vos lees una biografía de Hitler, era nacionalista, ultranacionalista, pero el malo que defendía era otra cosa. Los judíos son malos, los alemanes somos, como decís vos, lo mejor. Ajá. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una cosa así como, somos cero autocríticos. Entonces, si nos vienen a decir algo, por ejemplo, un español llega y dice, es que en Antigua me trataron súper bien y en León me trataron súper bien. ¿Y qué sale uno? Entonces, váyase ahí. Entonces, váyase si no le gusta lo que está haciendo aquí. Aquí no está... y es una cosa que no somos de culpa y no decimos, si es cierto. O sea, ¿por qué no nos ponemos a desgranar un poquito lo que nos están diciendo? Y tal vez ni siquiera nos están ofendiendo porque no nos los están diciendo en mal tono. Bueno, a mí como historiador, volviendo al tema del historiador, a mí me ha pasado mucho eso que dice el compañero, que si yo hablo algo negativo de su construcción histórica, por ejemplo, del hecho del racismo en Costa Rica hace 100 y resto de años, bueno, y todavía, a mí me dicen que soy mal tico, mal costarricense, pero no, es que hay que ser autocrítico también y es verdad. Evidencia es evidencia y se dice lo que es. Me pasó mucho unas compañeras de geografía en una gira que tuve que hacer y ahí tuve que exponer y hablar cosas positivas, negativas y literalmente me basurearon porque ¿cómo vas a dejar mal al país frente a extranjeros? Pero es que es lo que es. Yo no tengo por qué hacerle patrocinio a nadie. O sea, no trabajo con la esencial Costa Rica, yo no trabajo. ¿No? Entonces, ciencia. Perdí el carné. Sí. No tengo exclusividad. Exactamente. Hey, oiga, vea, me encantaría seguir hablando. Podríamos terminar a las 4 de la mañana, pero ya toca cerrar. Muchísimas gracias a Jefferson, muchísimas gracias a Macías, lo vi muy serio, ¿verdad, ma? Es que Jefferson sí es... Es que... sí, weón, es que no nos daba chance de... Habla tan bonito, ¿verdad? El cabrón, ma, quiero que me dé clases algún día. Nos hipnotiza más la forma en que explica esas varas. Entonces es como difícil como entrar a decir una estupidez. Pero lo vamos a volver a invitar donde van a ver un poco más de estupideces. Yo sé que tiene una espina ahí que tiene que ver con el sistema educativo y como si se enseña historia en... sí, ¿verdad? Y que no entramos en el tema de los clichés. Ahorita cuando estaba ahí hablando fuera de cámara, estaba conversando ahí con Silvia y se le saltó una vena. Ustedes lo ven ahí tranquilo, pero se le saltó una vena y estaba hablando así como... Ya después cuando se sentó ya se tranquilizó. No, y se te nota el sarcasmo y la ironía. Y, porque somos comediantes y lo detectamos. El sarcasmo y la ironía. Sí, tema debe ser bueno dando clases, ¿verdad? Debe ser divertido. Lo confrontativo y eso es lo tuanis, ma. Entonces hay que venir aquí a seguir. Ese comentario del sarcasmo me lo decían mucho los estudiantes. Se le nota, se le nota. Hay algunos chistecillos negros que aprovecha uno para mantener la atención de los estudiantes. Claro. Y también es que uno también... Chistes. Qué gacho cuando no se ríen, ¿verdad, ma? Que piensan que uno está hablando en serio y habló en sarcasmo. Y uno es porque Hitler, las pinturas eran buenas. Sí. Porque seguro no sabe quién es Juana Pereira, pero hacía muchas gracias ese chiste. No, ¿cuál fue el que sí dijiste? ¿No te acuerdas del alguno? El Focus Group y la Virgencita. No, ¿cuál fue el chiste que vos sí dijiste algún chiste como que te hayan tomado que era sarcasmo y te lo tomaron como verdadero? Bueno, este es un clásico con mis estudiantes. Yo siempre les decía que iba a ser presidente de este país. Ajá. Y se lo creían.
Creían que era en serio. Y me decían, no, profe, yo voto por usted. Bueno, mae, si se manda, yo voto también. No, pero era un chiste recurrente que yo utilizaba para evidenciar algunas falencias del sistema político. Entonces uno trata como de hacer ese chiste sarcástico como para que se identifiquen de que el cambio pasa, ¿no? El mae viendo las encuestas. No es como que estás introduciéndonos como la chinita de que, mae, que sos presidencial y por eso viniste al podcast. El mae ya el y día tenés del domingo intenciones políticas. El día del domingo de elección viendo las encuestas. Es de las encuestas. Yo quería ser presidente, pues ya estoy llegando al 50. Sí. Hay mucha gente que dice que votaría por Jefferson. No. Era un chiste. Mae, Jefferson, claro, presidente. ¿Cuál es su apellido? Porras. Jefferson Porras, mae. El presidente Jefferson, mae. Suena como Jefferson Porras, mae. No, hombre, ¿sabe qué es el problema de eso? Que Luis Guillermo Solís era historiador. Sí. Ajá. Ya por ahí empezamos mal. Esta chavala, que fue ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, es historiadora también y muy inteligente, muy buena historiadora, pero al menos en el ministerio no le fue muy bien con todo el problema del FIA, ¿verdad? Pero... Sí, no. Eso era un chiste bastante recurrente. Digamos que era tarea de Luis Guillermo Solís y lo que hizo fue ponerse disfraces, mae. No hay memoria histórica. No, pero sí, era un chiste bastante recurrente que a mis estudiantes lo creían que era en serio. Sí, está bien. No, yo sí votaría por vos, mae. Sí, mae, yo también, mae. Además, procure lanzarse por él. Procure lanzarse cuando esté orando en Toruño para que usted lo gane, mae. Hijo de pucha, es que aparte de eso, la imagen de la gente joven en la política está... Hablando en Toruño le gana hasta yo, mae. No creo. No menosprecie, mae. Ponemos un cono y le gana. No, yo no creo, mae. ¿A quién? Ponemos un cono y gana el cono. Gana el cono. No, es que eso es lo que uno cree y por uno nos menosprecia y por eso... Bueno, hay algo que decía... A mí me da miedo bromear con esto. Hace un par de años casi no sale. Exacto. De hecho, o sea, hay algo que decía George Carlin que era por lo cual yo supe que iba a quedar Donald Trump. Y entonces lo que decía George Carlin es que nunca menosprecies a un montón de gente estúpida que va a hacer algo estúpido. Ese es el problema. No, nunca menosprecies el poder de un grupo de gente estúpida. Sí, ese es el problema, que como ahora la mayoría de cosas entra por la vista, es muy visual. Ajá. Ahora cualquier persona, me da miedo decirlo, pero cualquier persona puede estar sentado en esa silla y eso... Bueno, con esta nota tan positiva nos vamos ahora sí. Muchísimas gracias, Ridiculers. Gracias a nuestros invitados. Ahí están las cámaras. Muchísimas gracias. Compren las stickers. Apóyenme con las stickers y con platita. Socráticos Ridículos va a seguir un rato más. Voy a llegar al capítulo 120. Gracias a ustedes. Apóyenme a ver si seguimos a partir de ahí. A ver qué pasa. Yo soy Pablo Pérez. Muy buenas noches, tardes, lo que sea. Chao.